Buenos días, yo soy María Paula Sierra Plazas y el día de hoy les voy a hablar sobre este artículo, el cual se llama Traumatismo vascular en extremidades, alcances de las intenciones por el médico de primer contacto sin caer en el intruismo. Este artículo se publicó en el 2024 en la revista CONAMED. Como tal es un artículo realizado por Adán González Soriano. Ya abordándolo un poquito más, tenemos que tener en cuenta de que las lesiones vasculares traumáticas en extremidades representan el 3% de todos los traumas, pero como tal causan hasta un 20% de más muertes por el mismo trauma generado. Estas, como bien su nombre lo dice, son más comunes en extremidades, especialmente afectando la arteria femoral superficial. Las causas principales que van a provocar como tal ese tipo de traumatismo son caídas, heridas por arma de fuego o arma blanca, accidentes tanto automovilísticos como laborales. El traumatismo vascular es la segunda causa de amputación mayor después de la diabetes. Y también tenemos que tener en cuenta que el 25% de estas lesiones vasculares empeoran por el retraso en su diagnóstico y el tratamiento proporcionado por los médicos de primer contacto. Estas se van a clasificar en dos. En penetrantes, que es el 90% de los casos, estas son por heridas de arma de fuego o por arma blanca, y no penetrantes, que estas son menos frecuentes, pero como tal su pronóstico es mucho peor que las penetrantes. También tenemos que tener en cuenta de que las lesiones penetrantes dañan tejidos masivamente. Y estos son los tipos de lesiones vasculares. El primero es la contusión, el segundo es una contusión con disección de la íntima y trombosis, el tercero es una contusión con aneurisma verdadero, el cuarto es una simple laceración, quinto es la laceración de pérdida parcial de la pared, el sexto es una sección completa del tejido, el séptimo es una sección incompleta del tejido, el octavo es el pseudoaneurisma y el noveno son fístulas arteriovenosas, que eran las que les estaba comentando. El daño por arma de fuego va a incluir lesiones directas y también indirectas. Estas son como tal por el efecto de onda expansiva y la quemadura que genera como tal la herida por arma de fuego. Las manifestaciones clínicas que vamos a tener en cuenta en este tipo de trauma es primero que el trauma vascular es una emergencia médica que puede producir hemorragias masivas y también daños irreversibles en nuestros pacientes si como tal estos no son atendidos en el menor tiempo posible. Los síntomas principales que las personas van a padecer es la hemorragia, signos de isquemia distal como por ejemplo el dolor, la palidez, también ausencia de pulso por la afectación de la vasculatura de la zona. Es vital evaluar el mecanismo de la lesión y así poder realizar como tal un examen físico detallado buscando signos duros o blandos. Entonces, ya teniendo el manejo inicial por el médico de primer contacto, es muy importante el inicio inmediato del soporte vital básico avanzado de trauma, que es el ATLS. Y lo vamos a enfocar en la vía aérea, ventilación y circulación de nuestro paciente. Tenemos que hacer un debido control de hemorragias con presión directa. Si en caso tal esta llega a fallar, el artículo nos plantea que se puede recurrir al uso de torniquete de manera debida. También nos plantea que debemos iniciar antibiótico-terapia de amplio espectro. También podemos hacer una profilaxis antitetánica desde la primera atención. También algo que tenemos que hacer de manera inmediata es reconocer signos duros. ¿Cuáles son estos signos duros? Es sangrado pulsátil, hematoma expansivo y un pulso ausente. Que esto me va a indicar de que mi paciente necesita una cirugía urgente. También puedo identificar los signos blandos, que esto es pulso disminuido, hematoma estable. Estos van a requerir observación e imagenología. Puedo hacer tanto un ultrasonido Doppler o una geotomografía. Ya para yo empezar a tomar decisiones y poder prevenir que mi paciente llegue a una amputación, como tal voy a tener unas escalas para ver si mi paciente necesita o no amputar. El primero es la MSS, también tenemos la NISSSA y hay otras escalas, pero como tal en el artículo se centran más que todo en estas dos. La decisión de amputar no va a corresponder a nosotros como médicos de primer contacto,
pero su manejo inicial correcto puede evitar que estos pacientes puedan llegar a complicaciones más graves. También, retrasar como tal las indicaciones quirúrgicas me va a aumentar el riesgo de mortalidad y pérdida de la extremidad. Por eso tenemos que ser muy ágiles en poder identificar, realizar nuestras escalas y poder darle un tratamiento inicial a nuestro paciente adecuado. Y pues en sí vamos a tener en cuenta de que el papel del médico de primer contacto va a ser vital para la estabilización inmediata sin caer en procedimientos fuera de su competencia. Si yo no sé qué hacer en estos casos, debo ir, estudiar y pedirle ayuda literal a alguien que sepa del tema y pueda enseñarme para hacer un mejor procedimiento y no vaya a llegar a una amputación innecesaria. También es importante siempre tener en cuenta los protocolos de la TLS para poder hacer un correcto control de hemorragias, también iniciar antibióticos de amplio espectro, poder identificar los signos claves que nos plantea el artículo y gestionar una interconsulta oportuna para mejorar el pronóstico. Y esto que me va a hacer de que la atención de mi paciente sea más eficaz si hacemos una atención precoz de que mi paciente llegue y logro identificar todos estos puntos. Voy a poder evitar tanto amputaciones, choque hipovolémico, sepsis y hasta la muerte de mi paciente. Este artículo me parece un artículo que va muy a la clínica, a la práctica del día a día en urgencias, siendo que es muy importante rescatar los puntos que nos plantea, el saber identificar la clasificación de lesiones penetrantes, no penetrantes, también poder identificar las manifestaciones que mis pacientes van a tener, el primer manejo que tengo que hacer y también poder reconocer de manera adecuada los signos tanto duros como blandos, que esto me va a llevar un poquito como a pensar qué voy a hacer con mi paciente, hacia dónde lo voy a direccionar, qué tratamiento les debo de hacer, si le voy a tomar imágenes o no. Entonces siento que da una forma muy fácil de poder aprender sobre esos traumatismos y a la hora de aplicarlos en un futuro, poder hacerlo de la mejor manera y evitar que mi paciente pueda llegar hasta la muerte por algo que se hubiera podido evitar. Muchas gracias.